Hablar con un hijo no es solo emitir palabras. Es entrar en su mundo emocional, tocar su sistema nervioso, influir en su cerebro en desarrollo y dejar una huella que, muchas veces, durará toda la vida. Muchos padres dicen, mi hijo no me escucha, cuando en realidad el problema no está en la audición, sino en la forma en que el mensaje llega a su interior. Porque un niño no escucha con los oídos, escucha con la emoción que siente al ser mirado, comprendido y respetado. Desde muy pequeños, los niños aprenden a interpretar el mundo a través del lenguaje de sus padres. El tono de voz, la mirada, la postura corporal y la intención detrás de las palabras construyen su seguridad o su miedo. Cuando un padre grita, el cerebro del niño no procesa el contenido del mensaje, sino la amenaza. Su sistema límbico se activa, el cortisol aumenta y su capacidad de razonar se apaga. En ese estado, no puede aprender, no puede escuchar, no puede comprender. Solo puede defenderse, huir o bloquearse. Muchos adultos hablan desde el cansancio, desde la prisa, desde la frustración acumulada del día. Y es comprensible. Pero el cerebro infantil no tiene la madurez para filtrar ese estrés. Para un niño, el tono duro no es una corrección, es un rechazo. Y cuando un niño se siente rechazado emocionalmente, deja de escuchar. No porque no quiera, sino porque su cerebro entra en modo supervivencia. La neurociencia nos enseña que el lenguaje es una herramienta poderosa de regulación emocional. Las palabras pueden calmar o pueden herir, pueden abrir o cerrar puertas internas. Un niño al que se le habla con respeto desarrolla conexiones neuronales asociadas a la confianza y la autoestima. Un niño al que se le habla constantemente con críticas, etiquetas o ironía aprende a desconectarse, a protegerse, a no mostrar lo que siente. Decir siempre haces todo mal no solo es injusto, es neurotóxico. El cerebro del niño registra esa frase como una identidad. No escucha la corrección, escucha una sentencia. Y con el tiempo, esa sentencia se convierte en una voz interna que lo acompaña durante años. Por eso, la forma en que hablamos no educa solo conductas, educa la imagen que el niño construye de sí mismo. Escuchar a un hijo empieza por cómo le hablamos. Cuando un padre valida la emoción antes de corregir la conducta, el niño se siente visto. Frases como entiendo que estés enfadado o sé que esto te cuesta activan la oxitocina, la hormona del vínculo. En ese momento, el cerebro se abre. Entonces sí, el niño puede escuchar. Porque primero se sintió comprendido. Muchos padres confunden autoridad con dureza. Pero la verdadera autoridad nace de la coherencia emocional. Un padre firme pero calmado transmite seguridad. Un padre que explota transmite caos. El cerebro infantil necesita límites, pero límites explicados con respeto. Cuando un límite se expresa desde el amor, el niño no lo vive como una amenaza, sino como una guía. El lenguaje también educa el autocontrol. Cuando un adulto pone palabras a lo que el niño siente, le está enseñando a regularse. Decir veo que estás muy frustrado ayuda al niño a identificar su emoción. Y lo que se nombra, se puede manejar. Lo que se ignora o se reprime, se desborda. Vivimos en una sociedad acelerada, llena de pantallas, ruido y estímulos constantes. Los niños llegan a casa con el cerebro saturado. Si al llegar encuentran gritos, reproches y órdenes, su nivel de estrés aumenta aún más. Pero si encuentran una voz tranquila, una presencia disponible, su sistema nervioso se relaja. Y solo desde la calma se puede aprender a escuchar. Hablar para que un hijo escuche implica renunciar a ganar discusiones. Implica bajar el ego adulto y subir la empatía. Preguntarse no solo qué quiero decir, sino cómo se va a sentir al escucharlo. Porque el objetivo no es descargar nuestra atención, sino educar su interior. Hay palabras que abren y palabras que cierran. Nunca, siempre, eres así, no sirve son palabras que cierran. Generan defensas, rabia o tristeza. En cambio, vamos a intentarlo, puedes hacerlo mejor, confío en ti crean un espacio de crecimiento. No significa permisividad, significa conciencia. El cerebro del niño es plástico, moldeable. Cada conversación deja una marca. Cada frase repetida se convierte en un camino neuronal. Por eso, hablar con conciencia es un acto de amor profundo. No se trata de ser perfectos, sino de ser responsables del impacto de nuestras palabras. Cuando un niño no escucha, muchas veces está pidiendo ser escuchado. Detrás de la desobediencia suele haber una emoción no expresada. El lenguaje autoritario intenta controlar la conducta desde fuera. El lenguaje emocional educa desde dentro. Y solo lo que se educa desde dentro permanece. Hablar con calma no significa falta de límites. Significa fortaleza emocional.
Un adulto que regula su tono enseña autorregulación. Un adulto que grita enseña descontrol. Los hijos aprenden más de cómo hablamos que de lo que decimos. Acompañar con palabras adecuadas es sembrar seguridad. Es enseñar al niño que el mundo puede ser un lugar confiable. Y un niño que se siente seguro, escucha. Porque no tiene miedo. Porque no necesita defenderse. Porque sabe que su voz también importa. Esta es la base. Antes de técnicas, antes de normas, antes de consecuencias, está el lenguaje. El modo en que entramos en el corazón del niño. Porque educar no es corregir errores, es construir personas. Y todo empieza con una palabra dicha a tiempo, con el tono correcto y desde el lugar adecuado. Muchos padres creen que hablar bien es encontrar las palabras correctas, pero en realidad hablar bien empieza mucho antes de que salga la primera palabra. Empieza en el estado emocional del adulto. Un padre alterado no puede comunicar calma, aunque use frases correctas. El cerebro del niño detecta incoherencias con una precisión sorprendente. Percibe el tono, la tensión muscular, la respiración acelerada. Y cuando hay incongruencia entre lo que se dice y lo que se siente, el niño escucha la emoción, no el mensaje. Por eso, antes de hablar, es fundamental parar. Respirar. Bajar el ritmo interno. No para el niño, sino para uno mismo. Hablar desde la calma no es una técnica educativa, es una forma de cuidar el vínculo. Cuando un padre se toma un segundo antes de responder, está enseñando algo muy poderoso, que las emociones se pueden regular. El lenguaje que usamos modela el diálogo interno que nuestros hijos tendrán en el futuro. Un niño al que se le habla con comprensión aprende a hablarse con comprensión. Un niño al que se le habla con dureza aprende a castigarse internamente. Años después, ese niño será un adulto que se exigirá en exceso o que se sentirá insuficiente sin saber exactamente por qué. Muchas heridas emocionales adultas nacen de palabras dichas sin conciencia durante la infancia. La forma en que corregimos es tan importante como lo que corregimos. Corregir humillando no educa, hiere. Corregir comparando destruye la autoestima. Frases como mira a tu hermano o los demás si pueden activan la vergüenza. Y la vergüenza no motiva, paraliza. Un niño avergonzado no mejora su conducta, la esconde. Aprende a mentir, a disimular, a desconectarse para no sentir dolor. El cerebro aprende mejor cuando se siente seguro. Esto no es una opinión, es biología. La amígdala cerebral, encargada de detectar amenazas, se activa con el miedo. Cuando está activa, bloquea el acceso al lóbulo prefrontal, donde se toman decisiones y se aprende. Gritar, amenazar o ridiculizar puede lograr obediencia momentánea, pero nunca aprendizaje profundo. El niño obedece por miedo, no por comprensión. Hablar para que un hijo escuche implica cambiar el foco, menos control y más conexión. La conexión no significa decir sí a todo, significa estar emocionalmente disponible. Un niño que se siente conectado acepta mejor los límites, incluso cuando no le gustan. Porque sabe que el límite no viene del rechazo, sino del cuidado. Muchas veces, los padres repiten órdenes una y otra vez, elevando el volumen, creyendo que así el niño escuchará. Pero el cerebro infantil se acostumbra al ruido. Cuando todo es urgente, nada lo es. El exceso de órdenes genera saturación. En cambio, pocas palabras, claras y dichas con presencia, tienen más impacto que largas explicaciones cargadas de tensión. El silencio también es lenguaje. Un silencio sereno puede ser más educativo que un discurso largo. Mirar a un hijo a los ojos, agacharse a su altura, hablar despacio, todo eso prepara el cerebro para escuchar. El niño siente que importa. Y cuando uno se siente importante, presta atención. El lenguaje positivo no es negar los errores, es enfocarlos desde la posibilidad. No es decir no pasa nada, es decir esto tiene solución. No es ignorar la conducta, es separarla de la identidad. Esto que hiciste no está bien es muy diferente de tú eres malo. En la primera frase hay corrección. En la segunda, condena. Los niños necesitan sentirse competentes. Cuando un adulto usa palabras que refuerzan el esfuerzo en lugar del resultado, está educando la resiliencia. Decir veo que te esforzaste enseña que el valor no depende de hacerlo perfecto. Decir solo muy bien cuando todo sale bien puede generar miedo al error. El niño aprende que solo vale si acierta. Hablar bien también implica saber escuchar. Y escuchar no es solo oír. Es estar presente sin interrumpir, sin corregir de inmediato, sin minimizar. Cuando un niño expresa algo y el adulto responde con no es para tanto, el mensaje que recibe es que su emoción no es válida. Poco a poco, deja de compartir.
Y un niño que no se siente escuchado, tampoco escucha. Escuchar requiere tiempo, y el tiempo es uno de los regalos más escasos hoy en día. Pero no se trata de cantidad, sino de calidad. 10 minutos de presencia real valen más que horas de convivencia distraída. Cuando un niño sabe que tiene un espacio seguro para expresarse, su necesidad de llamar la atención a través de la conducta disminuye. El lenguaje también crea expectativas. Cuando un padre dice sé que puedes hacerlo, está activando la confianza. El cerebro responde a las expectativas que se depositan en él. Un niño al que se le transmite confianza intenta estar a la altura. Un niño al que se le transmite desconfianza termina cumpliendo ese pronóstico. Las palabras repetidas se convierten en creencias. Por eso es tan importante revisar qué mensajes se repiten en casa. No solo los explícitos, sino los implícitos. El sarcasmo, las bromas constantes sobre defectos, las etiquetas disfrazadas de humor también dejan huella. El cerebro no distingue entre broma y verdad cuando el mensaje se repite. Hablar para que un hijo escuche implica aceptar que los niños no son adultos pequeños. Su cerebro está en construcción. No pueden autorregularse como un adulto, no pueden anticipar consecuencias con la misma claridad. Exigirles respuestas emocionales maduras es injusto. Necesitan acompañamiento, no juicio. El lenguaje emocional enseña a pensar. Cuando un adulto verbaliza procesos como estoy enfadado, pero voy a calmarme, está enseñando una estrategia. Cuando pone palabras a lo que ocurre, le da al niño herramientas internas. Sin palabras, solo hay impulsos. Con palabras, hay conciencia. Muchos conflictos familiares no se resuelven porque se habla demasiado de conductas y poco de emociones. Se discute qué hizo el niño, pero no qué sintió. Y la conducta es solo la punta del iceberg. Debajo hay miedo, frustración, celos, cansancio. Cuando se habla de eso, el conflicto se transforma. El objetivo del lenguaje educativo no es que el niño obedezca siempre, sino que aprenda a pensar, a sentir y a elegir. La obediencia ciega no prepara para la vida. La comprensión sí. Un niño que entiende el porqué de las normas desarrolla criterio interno. Y ese criterio lo acompañará cuando los padres no estén. Hablar bien también implica saber pedir perdón. Un adulto que reconoce un error enseña humildad. Enseña que equivocarse no rompe el vínculo. Cuando un padre dice lo siento, te hablé mal, el niño aprende una lección emocional invaluable. Aprende que el amor no desaparece con el error. El lenguaje construye el clima emocional del hogar. Un hogar donde se habla con respeto es un lugar donde el sistema nervioso puede descansar. Y un niño que descansa emocionalmente crece más seguro, más atento, más abierto. No porque sea perfecto, sino porque se siente sostenido. Hablar para que los hijos escuchen no es una técnica rápida. Es un cambio de mirada. Es entender que cada palabra es una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan años. Pero todas dejan algo. Por eso, elegir bien cómo hablamos es una de las formas más profundas de educar. A medida que los niños crecen, su capacidad de comprensión aumenta, pero también lo hacen sus emociones, que se vuelven más complejas. Por eso, hablar para que un hijo escuche no termina en la infancia, se convierte en un estilo de relación que perdura toda la vida. La adolescencia es un periodo crítico, los cambios hormonales, la búsqueda de identidad y la presión social generan turbulencia. Los padres que han sembrado palabras de comprensión y respeto ven cómo esas semillas florecen, aunque no siempre de forma visible e inmediata. En esta etapa, los conflictos parecen multiplicarse. Los adolescentes rechazan consejos, discuten y parecen invisibles. Pero lo que parece rebeldía muchas veces es una forma de probar límites, de sentir autonomía. El lenguaje adulto sigue siendo la herramienta más potente. La diferencia está en adaptarlo, escuchar sin invadir, explicar sin sermonear, validar sin premiar excesivamente. Cada frase debe transmitir respeto y confianza. Cuando un padre dice entiendo que quieras decidir por ti mismo en lugar de haz lo que quieras, el adolescente siente acompañamiento sin abandono. El lenguaje corporal se vuelve aún más importante. Una postura relajada, la mirada atenta y la cercanía física adecuada transmiten mensajes que las palabras no alcanzan. Los adolescentes son expertos en percibir incongruencias. Si un padre dice confío en ti pero cruza los brazos y frunce el ceño, el cerebro adolescente capta la contradicción y bloquea la escucha. La coherencia entre palabra, tono y gesto se vuelve fundamental para mantener la conexión. El diálogo efectivo se construye a través de preguntas abiertas, no órdenes. Preguntas como ¿cómo te sientes con esto? O ¿qué crees que podemos hacer? Invitan a la reflexión y al pensamiento crítico.
Los adolescentes entrenan su razonamiento interno cuando sienten que su opinión importa. Cada respuesta respetuosa refuerza su autonomía, mientras que cada imposición constante puede generar resistencia y cierre emocional. La paciencia es otra herramienta clave. Hablar para que escuchen no significa obtener resultados inmediatos. Algunas palabras toman tiempo en germinar. Un comentario positivo, una corrección serena o una escucha atenta pueden no dar frutos de inmediato, pero permanecerá en la memoria emocional. Con el tiempo, ese registro emocional será la guía interna que el adolescente seguirá cuando enfrente decisiones importantes. El lenguaje educativo también incluye contar historias. Compartir experiencias propias, explicar errores pasados y narrar soluciones permite que el adolescente aprenda de forma indirecta. Cuando un padre dice cuando yo tenía tu edad, también me sentía frustrado y aprendía, se genera un puente entre generaciones. El adolescente no recibe una orden, recibe un modelo a seguir, un aprendizaje vivido que es más fácil de integrar en su cerebro. El reconocimiento de logros, esfuerzos y avances sigue siendo fundamental. Sin caer en elogios vacíos, notar los pequeños progresos refuerza la motivación intrínseca. Frases como me doy cuenta de que has trabajado mucho en esto enseñan al adolescente a valorar su propio esfuerzo. El lenguaje que enfatiza el proceso y no solo el resultado desarrolla resiliencia y autoconfianza. El conflicto forma parte del aprendizaje. Las discusiones inevitables son oportunidades para enseñar comunicación asertiva. Cuando un adulto mantiene la calma, escucha activamente y responde con claridad, enseña estrategias para resolver problemas sin recurrir al grito, la crítica o la manipulación. El adolescente observa y aprende a replicar estas estrategias en sus relaciones con pares, eventualmente, con otros adultos. Las emociones difíciles también deben ser nombradas y validadas. La tristeza, la frustración, el miedo y la ansiedad son naturales, pero los adolescentes a veces carecen de vocabulario para expresarlas. Un padre que dice parece que esto te hace sentir muy nervioso, ¿quieres contarme más? Está ofreciendo un recurso para la regulación emocional. Nombrar la emoción es dar poder sobre ella, transformar el caos interno en comprensión y acción. El lenguaje afectivo fortalece el vínculo y la autoestima. Decir te quiero aunque no estemos de acuerdo o me importa tu opinión no es indulgencia, es seguridad emocional. El adolescente que se siente amado y respetado aprende a escuchar, porque entiende que la escucha no es una amenaza, sino un canal de conexión. Hablar para que escuchen implica también enseñar límites claros con empatía. Los adolescentes necesitan reglas, pero no reglas arbitrarias. Explicar el porqué detrás de cada norma, negociar cuando es posible y mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace genera un ambiente seguro. Un límite sin explicación puede ser rechazado, un límite explicado se internaliza y se respeta voluntariamente. El humor y la creatividad son aliados del lenguaje educativo. Introducir frases ligeras, metáforas o historias divertidas ayuda a relajar tensiones y facilita la apertura emocional. Un mensaje serio transmitido con tono positivo y ligero se integra mejor en la memoria afectiva del adolescente. La rigidez constante puede generar resistencia y cierre, mientras que un enfoque flexible y humano invita al diálogo. El lenguaje educativo no se limita al ámbito familiar. Los padres son modelos de comunicación en todos los contextos, con amigos, en el trabajo, en situaciones de estrés. Los hijos observan cómo se maneja la frustración, la negociación y la empatía. Aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Cada interacción adulta es una lección silenciosa sobre cómo relacionarse con los demás. El cierre del día, la rutina de despedida, las conversaciones informales, los momentos de juego o simplemente estar juntos sin hablar de tareas son oportunidades para reforzar la conexión. Un niño o adolescente que percibe presencia emocional aprende a escuchar, porque no teme perder la atención o el afecto de sus padres. La seguridad emocional es la llave de la atención y la disposición a comprender. Finalmente, hablar para que los hijos escuchen es un compromiso de vida. No se trata de fórmulas rápidas ni de repetir palabras mágicas. Es un camino de conciencia, paciencia y amor. Cada palabra, cada gesto y cada pausa cuentan. El impacto puede no verse de inmediato, pero con constancia, el lenguaje se convierte en una herramienta de transformación. No solo forma conductas, forma personas completas, capaces de sentir, pensar y actuar con respeto y responsabilidad. El arte de hablar para que los hijos escuchen es, en esencia, el arte de educar desde el amor, con presencia y con respeto. Es un lenguaje que acompaña, guía y fortalece. Un lenguaje que deja una huella emocional profunda y duradera, enseñando a los niños y adolescentes que pueden confiar, expresar y crecer. Porque el objetivo final no es solo que escuchen, sino que comprendan, se conecten y aprendan a comunicarse de manera consciente y afectiva. Y así, palabra a palabra,
Se construye un hogar donde escuchar y ser escuchado se convierte en la base de relaciones sanas y vidas plenas. Hablar para que los hijos escuchen no termina en la rutina diaria, sino que se vuelve un arte cuando se enfrentan situaciones difíciles o emociones intensas. Los conflictos fuertes, las rabietas o los desacuerdos prolongados son oportunidades para profundizar la conexión y enseñar habilidades de vida. Cada palabra que elegimos en estos momentos puede transformar la percepción del niño sobre sí mismo y sobre los demás. Por eso, aprender a usar un lenguaje consciente en situaciones extremas es un paso clave para cualquier padre. Cuando un niño grita o se frustra, la primera reacción instintiva del adulto suele ser levantar la voz, castigar o amenazar. Sin embargo, estas respuestas solo intensifican la emoción y bloquean la escucha. En cambio, una estrategia más efectiva es reconocer primero lo que siente. Veo que estás muy enfadado y es normal sentirse así cuando las cosas no salen como queremos. Nombrar la emoción le da un marco al niño y permite que su cerebro comience a regularse. Solo entonces es posible introducir límites o soluciones. El ejemplo práctico de un diálogo puede ser transformador. Si un niño rompe algo por frustración, en lugar de gritar y quédate quieto y deja de romper cosas, el adulto puede decir, veo que estás muy enfadado. Vamos a calmarnos y luego buscaremos cómo arreglar esto juntos. Con estas palabras, el niño escucha dos cosas. Primero, que su emoción es válida. Segundo, que hay un camino para manejarla sin consecuencias negativas extremas. Aprender este patrón repetidamente enseña autorregulación y resolución de problemas. La empatía verbal es una herramienta poderosa. Frases que conectan con la experiencia interna del niño, aunque sean cortas, pueden abrir la puerta a la comunicación. Parece que esto te da miedo, veo que te sientes triste, sé que te frustra que las cosas no salgan son ejemplos que fortalecen el vínculo. La empatía no significa indulgencia, significa comprensión. Un niño comprendido puede aceptar límites con menos resistencia. El lenguaje también sirve para enseñar a planificar y tomar decisiones. En lugar de imponer soluciones, se pueden ofrecer alternativas. Podemos hacer esto de dos formas, una es así, la otra es así, ¿cuál crees que funcionaría mejor? Esto permite que el niño se sienta partícipe, aprende a evaluar consecuencias y desarrolla autonomía. Cada elección guiada con palabras conscientes fortalece su capacidad de juicio y reduce la necesidad de rebeldía por sentirse ignorado. Cuando se trata de emociones complejas como la ansiedad o la tristeza profunda, es crucial dar palabras precisas y seguras. Los niños a veces no saben cómo describir lo que sienten y pueden actuar de forma impulsiva. Decir veo que te preocupa mucho esto. Podemos hablarlo despacio y pensar juntos que hacer ayuda a externalizar la emoción y a manejarla sin bloqueos. Esto también enseña que los problemas se resuelven paso a paso, no con explosiones emocionales. En los casos de conflictos entre hermanos, el lenguaje consciente puede transformar la rivalidad en colaboración. En lugar de decir, dejen de pelear, se puede guiar el diálogo, veo que ambos quieren atención. Vamos a turnarnos para expresar lo que sienten y encontrar una solución justa. Así, el adulto no solo pone un límite, sino que enseña habilidades sociales y resolución de conflictos, reforzando la escucha activa y el respeto mutuo. Las palabras que usamos para corregir errores también tienen un impacto profundo en la autoestima. Evitar etiquetas permanentes y enfocarse en la conducta es fundamental. En lugar de decir eres desordenado, se puede decir hoy tu cuarto quedó desordenado. Vamos a organizarlo juntos y pensar en cómo mantenerlo más ordenado mañana. Este cambio de enfoque enseña responsabilidad sin dañar la autopercepción. Otra estrategia avanzada es usar el lenguaje para fortalecer la motivación interna. Preguntas que invitan a reflexionar, como qué parte de esto te gustaría mejorar, o cómo te sentirías si logras esto, fomentan la autoevaluación y el aprendizaje activo. Los niños aprenden a responsabilizarse de sus decisiones y a desarrollar una mentalidad de crecimiento, en lugar de actuar solo para evitar castigos. El humor y la imaginación siguen siendo aliados esenciales, incluso en situaciones complejas. Introducir metáforas o historias puede ayudar a los niños a procesar emociones difíciles. Por ejemplo, comparar una rabieta con un volcán que necesita enfriarse permite que el niño visualice y entienda su emoción. El lenguaje creativo facilita la internalización de conceptos abstractos como paciencia, autocontrol y empatía. Es importante recordar que hablar para que escuchen también significa enseñar a escuchar. Modelar la escucha activa es tan poderoso como las palabras. Cuando un adulto hace preguntas abiertas, refleja emociones y espera respuestas sin interrumpir, el niño aprende a replicar esa habilidad. La escucha se convierte en un hábito aprendido, no solo una conducta exigida. La coherencia entre palabras y acciones es crucial. Un niño que ve que el adulto cumple lo que dice, respeta promesas y mantiene límites con calma internaliza la confianza.
El lenguaje pierde fuerza si las palabras no se sostienen con hechos. Por eso, cada instrucción, corrección o elogio debe ir acompañado de ejemplo y consistencia. El lenguaje educativo avanzado también contempla las emociones del propio adulto. Reconocer la propia frustración, estrés o cansancio y expresarlo con honestidad moderada enseña autenticidad. Decir estoy cansado y necesito un momento para calmarme, luego te escucho no solo regula la interacción inmediata, sino que modela autocuidado y manejo emocional saludable. Finalmente, hablar para que los hijos escuchen se convierte en un estilo de vida. No se trata solo de estrategias puntuales, sino de construir un hogar donde la comunicación consciente sea constante. Cada palabra elegida, cada pausa, cada mirada, cada gesto contribuye a un ambiente emocional seguro y estimulante. Los niños que crecen en ese entorno desarrollan habilidades emocionales, sociales y cognitivas que los acompañarán toda la vida, aprendiendo a escuchar, comprender y comunicarse con respeto y amor.